Hacía años que soñaba con volver a hacer ese viaje. Hacía años también que de repente me asaltaba el recuerdo del reloj de la torre de la iglesia de Isil, o el de las figuras medievales castradas de su ermita, o el de las fallas encendidas en la montaña en la noche de San Juan. Como preso de una obsesión, veía la imagen de unos hombres encendiendo en la hoguera sus antorchas enormes, para luego echárselas al hombro y marchar, montaña abajo, formando una serpiente de luz en la profunda oscuridad de la noche mágica de San Juan. Visiones que habían producido una especie de muesca en mi memoria, que no se borraría jamás. Por eso, aquel viaje era una especie de cuenta pendiente con mis recuerdos, que como brasas de una lumbre que se extingue, esperaban con ansiedad la leña seca y nueva de un reencuentro con aquel pueblo perdido en el Pirineo de Lérida, llamado Isil. Un reencuentro que avivase el fuego. Dicen que junto a las aguas heladas y puras de los lagos y los ríos de los Pirineos habitan unos seres fantásticos, unas hadas llamadas donas da igua, o mujeres de agua, que seducen a los hombres al amanecer del día de San Juan. Y dicen que aquellos que pudieron contemplarlas se perdieron para siempre, atrapados en los brazos de la melancolía. Algo así debía de sentir en mi interior, pues me recuerdo en el Parque Natural de Aigües-Tortes, en el Pallars Sobirá, hablando con el agua. Situada en el centro del Pirineo catalán de Lleida, la comarca del Pallars Sobirá está atravesada por el río Noguera Pallaresa, que desciende por un paisaje de gran belleza, hecho de una interminable sucesión de valles verdes y cumbres afiladas. Y como estábamos al final de la primavera, el Noguera Pallaresa ya había moderado su caudal y enseñaba su cara más amable, invitando a disfrutar a los jóvenes de los 1000 saltos de agua que jalonaban su camino. Al verles moverse con aquellos trajes de colores brillantes, pensé que para el río serían como elementos de una nueva especie, a caballo entre la raza de los hombres y los peces. En Llavorsí, en una de las muchas empresas dedicadas al turismo de aventura, Yeti Emotions, me detuve a saciar mi curiosidad, hablando con Ferry Cano, uno de sus guías, acerca de aquellas nuevas especies. Y siguiendo mi costumbre, me interesé por cómo era el día a día en aquel gran parque natural de atracciones en que se había convertido el Noguera Pallaresa. Lo primero que se hace es una recepción, que pasan por la oficina y de allí les enviamos al vestidor. En el vestidor van a coger todo el material específico y bueno, una vez están preparados y están cambiados, pues se les conduce hacia su balsa con el guía que les toca. El guía les hace una explicación de cómo deben de reaccionar, en qué consiste la actividad y a partir de ahí pues ya se inicia la actividad. Al igual que las aves trashumantes, las nuevas especies aparecían de la mano de la primavera y seguían llegando después, de forma incesante, hasta el invierno. Durante la primavera, que solemos empezar a mediados de marzo, aún es pronto y el caudal del río es bastante bajo. Lo que pasa que hay que tener bastante atención con el tema del frío, ¿vale? Entonces en primavera se da un equipamiento especial, que es traje de neopreno y chaqueta de neopreno. Cuando empieza el deshielo hay una subida muy fuerte de agua, entonces bueno, hay hasta un cierto nivel que las orillas del río no quedan completamente inundadas, vamos haciendo rafting. A partir de que las orillas quedan inundadas, entonces ya no lo practicamos porque al caso de que hubiera una incidencia sería muy difícil poder encontrar un sitio en la orilla para poder parar, ¿vale? Ahora, en esta época, ya de cara a San Juan, el deshielo ya está casi terminado, el río vuelve a ir un poco más bajo, el equipamiento que lleva la gente es un poco diferente, sobre todo la parte alta, ya no es una chaqueta de neopreno, es una norak más simple, porque con la chaqueta de neopreno puedes llegar a pasar calor, ¿no?
Me contaba Ferricano que la primera vez que se vieron estas nuevas especies en la zona fue a finales de los años 80, acompañando a unos guías franceses que fueron quienes introdujeron el rafting en el Pallars Sobirá. A partir de ese momento, las empresas empezaron a crecer como setas a lo largo del río, y ante la nueva perspectiva, la emigración que se había producido en muchos pueblos debido al abandono de los trabajos tradicionales se contuvo, y la vida alrededor del Noguera Pallaresa cambió para siempre. En un inicio éramos solo 4 empresas aquí en el valle. Ahora actualmente somos 10, hay empresas pequeñitas, familiares, que tienen 2 balsas y que trabajan pues, de una manera muy particular, muy pequeñita. Hay empresas más grandes que trabajan, pues, que tienen más balsas. En principio todas las empresas trabajan porque también digamos que la gente, sobre todo la gente de Cataluña, asocia mucho esta zona con una zona de divertimiento, ¿no? De servicios, ¿no? En un principio de toda la península, aquí en el Pallars Sobirá era el único sitio donde se podía hacer rafting. Hoy día la cosa está más repartida, ¿no? Pero a pesar de la curiosidad que estas nuevas especies pudieran despertar en el río, no era la primera vez que la raza de los hombres galopara a lomos de sus aguas. El primer pueblo de la comarca del Pallars Sobirá que atraviesa el Noguera Pallaresa es Alòs de Isil, un lugar en donde me sentía como si estuviese ante la puerta de acceso a un mundo secreto, lleno de signos, que hablaban de una historia que se pierde más allá de la Edad Media. Junto a la iglesia de Alòs de Isil hay una fuente que invita al descanso, a calmar la sed del viajero y a escuchar la historia de un pueblo que vivió un pasado relacionado con la explotación del bosque y la extracción de la madera, que una vieja especie de hombres, llamados almadieros, conducían por el río hasta las serrerías que había en todos los pueblos que el Noguera Pallaresa encontraba en su curso. En Alòs de Isil aún pude ver una de aquellas viejas serrerías ya en desuso. Se trataba de pequeñas explotaciones, compartidas por todos los vecinos, que utilizaban un ingenioso mecanismo para aprovechar la fuerza del río como motor. Pero el progreso que abrió las carreteras cerró también las viejas serrerías que hoy prácticamente ya han desaparecido. Igual que ocurriría con aquel viejo mundo, del que yo estaba empeñado en buscar más referencias, a fin de entender mejor lo que se escondía detrás de Isil y de sus gentes. En las calles de Esterri d'Àneu, a pesar de los cambios producidos por el creciente turismo, aún se aprecia el sabor de otros tiempos. Allí hay museos vivos, como la Casa Gassià del siglo XVIII, conservada por el Ecomuseu d'Esterri, que hablan de una sociedad netamente rural que vivía prácticamente aislada del mundo exterior. En el interior, en la primera planta, llamada el Taulat, recuerdo que tenía la sensación de oír los ecos de las voces de sus viejos moradores, llamando mi atención sobre aquellos objetos cotidianos que hablaban de sus vidas con elegante elocuencia. Debido a la larga permanencia de la nieve en los Pirineos, hay un dicho en los valles d'Àneu, la parte alta del Pallars Sobirá, que dice que allí se viven 9 meses de invierno y 3 de infierno.
Un dicho que desde mi perspectiva, además de resaltar el aislamiento en que vivía la vieja sociedad, implicaba también el hecho de que aquel era un medio que durante siglos se rigió por sus propias reglas, claves y costumbres, buscando una sola cosa, la supervivencia. Por eso, y tal como había visto en otros lugares caracterizados por el aislamiento, como los Oscos en Asturias, el objetivo de la economía de las casas era el de ser autosuficiente. Y a pesar de la sensación vertiginosa de cambio a la que nos tenían acostumbrados los medios de comunicación, especialmente en las grandes ciudades, en el Pallars Sobirá aún existían lugares en los que el tiempo parecía haberse detenido. Años atrás se hacía el pan aquí, y se hacía el pan moreno, pan de sega, el que decimos aquí, todo esto. Y la casa se recogía cosas de huerto, pues se recogía ya antes de helar, pues coles, pues tenías todo de invierno y judías, también las conservabas y todo esto. Y cada casa se mataba según la casa como era, depende, 2, 3, algunas casas hasta 4 cerdos. Pero un cerdo lo mataban, por pequeña que fuese la casa, lo mataban todos. Y con eso pues casi pasabas todo el año. En Son de Pi, Jaume Cortina tuvo la amabilidad de recibirme en su casa, a donde me había acercado para hablar con él de las cosas de antes. Lo encontré trabajando en sus cestos, una actividad que desde antiguo se realizaba en todas las casas, especialmente durante los largos meses de invierno. Yo aprendí a hacer cestos con mi abuelo y vino aquí a pasar un invierno y él hacía, que yo no había hecho nunca. Entonces yo me fijé con él, los hacía y no había hecho más, nada más ya, hasta que ahora que me he jubilado, mira, al invierno para pasar un poco el tiempo y todo esto, como que me operaron, no podía trabajar al pajar con el ganado y todo esto, me dediqué a hacer cestos. Hace un par de años que he vendido algunos, pero no, nomás lo hago para pasar el tiempo y para todo esto, mira. Le pregunté por aquellas normas que regían la vieja sociedad, gracias a las cuales consiguieron mantener las haciendas. Costumbres respetadas como leyes, en una sociedad encerrada en sí misma, que tenía como objetivo la conservación de la casa de la familia. De mi generación esto ya no ha pasado, pero antes de mí yo lo oía, porque aquí en Esterri, aquí en este alrededor, había 20 pueblos. Y el domingo era mercado en Esterri. Y toda la gente pues iba allí, y allí pues se reunían, aquí en Son había lo menos 500 personas. Y en otros pueblos 200, 300, y ahí se recogían todos. Y allí se conocían toda la gente. Y muchos dicen, mira, bueno, tú tienes un hijo, yo tengo una hija, a ver si los vamos a casar y te haremos una yo. Porque claro, la gente entonces no se marchaba para abajo, no había carreteras, no había nada. Y muchos tratos de matrimonio se hacían así, ¿eh? En la vieja sociedad existía una figura fundamental que garantizaba la supervivencia de la casa, el heredero. A diferencia de lo que ocurría en otras tierras, como las castellanas, la figura del heredero no recaía necesariamente en el primogénito de la casa, ni siquiera en el hombre, sino que eran los padres quienes decidían cuál de los hijos o hijas era el más indicado para mantenerla. Cuando se casaban, al hacer capítulos la pareja, muchos ya ponían, el hijo primero varón será heredero, y algunos no ponían nada. Y el primer hijo heredero, que sea, bueno, varón o que sea, quedaba como heredero de la casa, como el heredero de la casa. Y los otros hermanos, el heredero, tenía que pagar una cuota de dinero, lo que decían los padres a los otros, y los otros se marchaban de la casa. Esto es la costumbre de antes, mira. Y ahora nosotros tenemos 4 hijos. Si se hubiese quedado uno aquí a trabajar como lo que hacíamos nosotros, también sería el heredero. Pero como que no se ha quedado ninguno, hemos repartido lo que tenemos para los 4. Ellos ya se arreglarán, cuando nosotros seamos muertos ya se arreglarán. Las últimas palabras de Jaume Cortina guardaban en sí mismas el secreto del cambio, porque ahora los padres ya no condicionaban el futuro de sus hijos a la permanencia de la casa, con la vieja figura del heredero. También es cierto que muchas aldeas se habían despoblado, especialmente las más aisladas,
como ocurría con Yaborre, Unarre, Gavás y Sabarre. Lugares que quería visitar antes de llegar a Isil, a vivir la noche de San Juan. Dándole vueltas a la idea del cambio, volví de nuevo a Esterri d'Àneu, en donde me esperaba Andrés Mateu, un payés de los de antes, que se dice. Lo encontré en compañía de su vieja yegua, un paciente y silencioso animal que soportaba la rutina cotidiana con esa indiferente docilidad que dan los años de experiencia, como las personas. Me decía Andrés Mateu que antes se utilizaban más los machos y las mulas por su fortaleza para el trabajo y su aguante a los rigores del invierno. Tan buenas eran que si, por ejemplo, a los criados se les pagaba 4 o 5 mil pesetas al mes, había mulas que se vendían por 15, 20 y hasta 35.000 pesetas, despertando la admiración de los vecinos y el orgullo del payés. Eran otros tiempos. No se trabaja a gusto ahora. Se trabajaba más a gusto 20 años, 25 para atrás que ahora. Había más armonía, más gente que trabajaba el uno del otro. Mira, ese ha terminado la hierba. A ver, el otro, ese ha terminado de trillar, que se trillaba a los pajares. En fin, había una cosa y ahora no, cada día es más mal visto el país. Dice, mira este, y pasa con las vacas que pudor hacen. Sí. A Andrés Mateu le ayudaba su esposa, María, representante de aquellas duras mujeres de las jornadas eternas. Mujeres que saltaban sin descanso del trajín de la casa y de los hijos al del campo, a hacer la comida para los segadores, a cuidar de los animales. Mujeres de apaño, como decía Andrés Mateu. Y muchas venían de trabajar por la tarde, dar de comida a los cerdos, y después a la noche los criados iban a dormir y ella a limpiar los platos. Sí, eran de plan ya, las mujeres. Los hombres también, pero los hombres encara. Durante mi viaje pude comprobar cómo estaba cambiando el mundo de payeses como Andrés Mateu, al que no había más que dejarle hablar para comprender la pérdida que sentía en su interior. La cosa como era antes no. Había veces que bajaban de segar y cantar, entregaban las patatas. 4, 5, 6 o 7, 2 o 3 hombres, y jóvenes y más grandes, y muchachas criadas. Allí cantaban y rían, y en fin. De cualquier forma, entre Jaume Cortina o Andrés Mateu y aquellas nuevas especies del turismo de aventura del Noguera Pallaresa, existía una generación puente con la que había que contar. Jóvenes que llegaron al Pirineo hacía 10, 15 o 20 años, buscando un espacio natural en donde iniciar una nueva vida, a salvo de la deshumanización de las grandes ciudades. En Yaborre tuve ocasión de conocer a uno de ellos, al escultor, ebanista y restaurador David Reguant. En su casa lo encontré trabajando acompañado de su hija, Aina, en una estancia que tenía ese sabor característico que comparten los talleres artesanos y los desvanes. Ese caos hecho de tallas y de objetos incatalogables, que invita a descubrir pequeños tesoros ocultos entre los trastos. Recuerdo que llamaron mi atención las viejas herramientas y, sobre todo, unas tallas de madera con rosetas, esos símbolos astronómicos celtas que aparecían por todas partes, utilizados en el Pirineo desde antiguo para marcar al ganado, sellar las puertas de las casas o en los pórticos de las iglesias.
Según me dijo, su primer trabajo fue la restauración de la propia casa, cuya estructura ya hablaba de cómo era la forma de vida en la montaña. En estas casas se vivía muy poco en el interior. Se vivía para lo que son, para comer, para dormir, pero la faena básicamente estaba siempre fuera. Entonces se nota que la concepción de la vivienda no es como la concepción actual, ¿no? De un sitio, por ejemplo, con grandes vistas, ¿no? Cuando quieres vistas, pues sales fuera. Es más simple, ¿no? En fin, entonces en interiores casi lo que hemos hecho es conservar todo lo que hemos podido, lo antiguo, toda la madera existente, sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Estaba encalada y bueno, había la costumbre antiguamente de encalar todas las casas, ¿no? Como una medida higiénica, supongo, también, y de luminosidad, ¿no? Por no tocar, no he tocado tampoco las aberturas existentes de ventanas y demás, ¿no? Que siguen siendo las de la época en que el cristal era muy caro, entonces eran aberturas muy pequeñas, precisamente para proteger tanto del frío como del calor. Los trabajos comenzaron con el estudio y apuntalamiento de los muros, la reparación y mantenimiento de los tejados de pizarra después, y finalmente los interiores. Trabajos que realizaban entre él y su mujer, Teresa, hasta que llegó la niña, Aina, que cambió todo. De cualquier forma, la restauración se hacía poco a poco, sin prisa, buscando combinar las nuevas necesidades con el mantenimiento de la estructura original de la casa. Una casa que, según me dijo, perteneció a un viejo artesano, un cestero llamado Sisquet, con el que hizo una buena amistad. Cuando llegamos no teníamos la pequeña, entonces en esto era más fácil, ¿no? Pero vaya, lo que hemos visto es que ya lo habíamos oído y estamos llegando a la conclusión de que es verdad que los chavales se crían muy bien, ¿no? En la montaña, o sea, no sé, por ejemplo, aprendió a caminar sobre superficies totalmente, ¿sabes? No eran lisas y bueno, que te cuento que el primer trompazo fuerte fue cuando pisó algo liso, ¿no? Porque estaba acostumbrado pero muy bien, ¿no? Y en cuanto a la tranquilidad, pues bueno, lo que más lo noto es en el tiempo, quizá, y en los ritmos, ¿no? Que no paras de hacer cosas, pero no te das cuenta, ¿no? Es decir, te das cuenta cuando se acaba el día, ¿no? Porque se ha ido el sol. Antes de despedirme de David, de Teresa y de la pequeña Aina, les prometí que iría a saludar a Sisquet, el antiguo dueño, en Esterri d'Àneu. Lo que más me asombró de aquel enorme pajar es que no se adivinaba su tamaño desde las estrechas callecitas del exterior. Con Sisquet tuve una enorme sensación de paz que invitaba indistintamente a la charla o al silencio sin cumplidos. Me dijo que vivió en Yaborre hasta finales de los 70, en que se hizo forestal, cambiando el trabajo con las vacas por los corzos y los rebecos. Siempre le gustó la caza. A los 60 años se jubiló y empezó con aquello de los cestos. Y hasta hoy. Seguía soltero y le iba bien, a pesar de que ahora, con 80 años cumplidos, las tiras de avellano se habían vuelto un poco rebeldes. Este es el típico del país. Por ejemplo, para ir a coger patatas, antes que se sembraban muchas patatas, para coger tomates, cebolla, en fin, lo que sea. Cosas de estas nada más. Cuando mataban al cerdo ponían la tripa aquí. Y después, cuando hacían los chorizos, ponían los chorizos aquí y de aquí los llevaban al rebasto a colgarlos y todo eso. Pues, cuando una señora tenía que tener un hijo, pues lo tenían para poner las cositas, la colonia, en fin, todas las cositas del crío. Por eso lo tenían, me lo hicieron hacer. Además de los cestos, Sisquet me enseñó sus conejos, tan ajenos como yo a los cambios que se habían producido en Esterri d'Àneu. A fin de cuentas, hacía más de 10 años desde la última vez que pasé por allí camino de Isil, y mi memoria se había vuelto tan rebelde como las tiras de avellano. Uy, ha hecho un cambio horrible.
Antes había mucha gente del pueblo y ahora han hecho muchos pisos y hacen todavía muchos pisos y la gente forastera hay más que del pueblo, mucha más de fuera que del pueblo. Tras visitar a Sisquet, seguí adelante en mi empeño por conocer a más elementos de aquella generación puente, aquellos nuevos pobladores, como David Reguant y su familia, de Llavorre. Y en Esterri d'Àneu, viendo a un grupo de pintores junto al precioso puente románico del siglo XIII, pensé en lo mucho que tenía que ver la pintura con todos ellos. Porque la mayoría de esos nuevos pobladores, ya no tan nuevos, también es cierto, tenían alguna relación con el arte, puesto que en su mayoría se trataba de escultores, pintores y artesanos que, poco a poco, fueron ocupando parte del espacio vacío, dejado por la emigración local, para integrarse en la vida de los pueblos como elementos de la que dio en llamarse sociedad neorrural. En Gavà se daban varios de estos casos, como era el de la pintora inglesa Carolina Romer, que combinaba largas estancias en el pueblo con viajes al Senegal, o el de Jesús y Rosa Vilalta, una pareja de idealistas que un día decidieron pasar de la teoría a la práctica, sustituyendo las calles de Barcelona por las empinadas cuestas del Pallars Sobirà. Cuando llegué a su casa no pude evitar pensar en unos pareados, reconozco que un tanto infantiles, que estuvieron rondando en mi cabeza durante todo el encuentro. Porque allí estaba Rosa, vestida de rosa, pintando una rosa de color rosa. Con tanta rosa, me preguntaba si la dura vida de la montaña sería también de color rosa para los hijos del asfalto. Es otro tipo de humanidad. Tienes las cosas esenciales más cerca del corazón, yo diría, ¿no? Para mí, el hecho de haberme criado en un pueblo, pues el asfalto de verdad era algo, como te diría yo, algo no natural. Y entonces pues conocí a Jesús. Él tenía la idea clarísima de irse a las montañas y encontramos esto, pues fue a través de una exposición que yo hice, que detrás iba un chico que vive aquí, que es escultor, y entonces pues yo enseguida dije, qué bien para pintar, y Jesús dijo, qué bien para el rebaño con tanto terreno. Jesús era perito agrónomo, un universitario decidido a cambiar la teoría de los textos por un rebaño de cabras y vivir de ellas. El paso realmente fue definitivo para mi vida, ¿no? Pero difícil, al mismo tiempo difícil. La teoría, los libros, siempre muy bonita, y cuando realmente te encuentras con los problemas es cuando realmente sales de dificultades de los cambios. Lo primero fue acabar con el tópico de la apacible vida en la montaña, trabajando de sol a sol. Lo segundo, el rebaño. Mi planteamiento fue encontrar una raza que se adecuara al territorio donde yo estoy. Entonces averigüé que la cabra que realmente se adapta al territorio es la cabra alpina. Es una cabra francesa que está normalmente, pues, el 60% de la leche que se fa en Francia de cabra se hace de este tipo de cabra, y toda la banda de lo que es el Pirineo, el sur del Pirineo francés y el norte, bueno, y el Pirineo catalán, pues tienen este tipo de cabra. Es una cabra muy lechera y bastante rústica, con lo cual pues se adapta bastante a un territorio como lo nuestro, que los meses de frío son muy largos y el verano pues es relativamente corto. Era aquello de los 9 meses de invierno y 3 de infierno. La comida pues sale de los quesos y de mis cuadros. Puedo considerarme que la verdad es que no me va mal. Lo que pasa es que, claro, lo fuerte pues sale de la quesería. Poco a poco Jesús y Rosa habían ido arreglando la casa.
mecanizando el ordeñado de las cabras y haciendo la quesería. La especialidad de Jesús era el tupí, el queso típico de la zona. En la casa de los pueblos normalmente ordeñaban ovejas, pero había 10 o 12 como máximo. Significaba que hacían tan poca leche cada día que habían de guardar dentro de una gasa colgada en un clavo en el celler, en la despensa, para que acabara, para juntarlo con el día siguiente. Con lo cual, esto, claro, si se hacía en temporada que hacía calor, entonces, pues fermentaba. Y al fermentar, pues así salió un poco el tupí. En el pasado, el trabajo con cabras y ovejas era una de las ocupaciones básicas del Pirineo catalán. Pero tal como iban los tiempos, el futuro era otra cosa. El futuro son 4 días y a veces a mí me dicen, ¿ya te pagas pues autónomos o alguna cosa para el día de mañana? Y digo, pues el universo me dirá, ahora sí que es que no, ni puedo. Y dices, pues bueno, eso, el universo dirá. Recuerdo que antes de despedirnos, Rosa me dijo que lo único que echaba de menos era una cosa, tener un cine en Esterri, y la entendí. También me contó Rosa que cuando llegaron, Gavás estaba mucho más vivo. Había al menos 4 casas con ganado y más vecinos. Pero unos se jubilaron, otros cerraron las casas y se fueron, y la vida en Gavás cambió profundamente. Ya casi no había gente trabajando en el campo, y eso era algo que Carolina Romer, la pintora inglesa, también echaba mucho de menos. Como cantan los pájaros, ¿eh? Hablamos de ello en su estudio, en donde Carolina preparaba una exposición sobre el Pallars Sobirá y el Senegal. La gente joven está buscando una vida más rápida que da dinero más rápido. Este trabajo de la tierra es muy lento y hoy la sociedad no tiene tiempo para cuidar la tierra como antes. Ha cambiado tanto el ritmo de la vida. El turismo que hay aquí es cerca de la carretera, el rafting, el ponting, y la gente joven le gusta más trabajar en estas cosas que esto de los prados y las vacas. En la pared había un cuadro con personajes del pueblo. Viéndolo, pensé en el paralelismo que existía entre lo que a ambos nos interesaba captar, a Carolina en su pintura y a mí en los cuadernos de paso. La propia gente. Sí, porque el lugar, como dices tú, el lugar son la gente. Y sin la gente es vacío, es como un lugar de fantasmas. La gente se han ido y es triste. Y ellos mismos que quedan aquí hablan del tiempo antes, como estaba mucho mejor en el nivel humano. Antes de marchar, me enseñó el lugar en donde tenía un caballete. Nadie se lo tocaba. Y pensé que ahora los dos teníamos delante de los ojos un bello paisaje, con una diferencia. A ella le faltaba un personaje y a mí no. Porque yo tenía una pintora inglesa llamada Carolina Romer. Tengo que reconocer que en aquella especie de viaje hacia la noche de San Juan había muchos momentos en que mi mirada se perdía por los prados, los árboles y los arroyos, tratando de entender el origen de leyendas como la de las donas d'aigua, las hadas, de las que con nombres diversos se tenía constancia en toda la península desde hacía tiempos inmemoriales. Leyendas quizás heredadas de los celtas,
de relatos como el del Hada Veleta, que como la dona d'Aigua del Montseny catalán, cambiaron su suerte por casarse con los hombres. Y en Esterri, aunque no encontraba a las donas d'Aigua, sí que di con una especie de duende, guasón y divertido, llamado Martín, que buscaba la sonrisa en las raíces de los bosques. La afición viene pues por este amigo, Carlos Naval, que es una persona muy alegre y muy guasona, entonces siempre transmite mucha alegría. Y un día, junto al fuego, empezamos con un tronco a manipularlo y a ver qué podíamos hacer una cara, y lo primero que se nos ocurrió a todos dos es hacer una cara de risa, que se estuviera riendo. Y esto refleja algo, el carácter quizá de los dos, alegre y de risa. Es cuestión de pasearse por el bosque y entonces pues cuando ves una raíz que es bonita, que se ve una cosa natural, ya lo son de naturales, pero alguna que te deja ver pues que ahí puede salir una cara o algo, que donde la puedes, ya te da una idea, dijéramos. Entonces es cuestión de coger la cara y volvérsela a mirar hasta que dices, pues mira, se la voy a poner aquí. Que con el conjunto de la raíz pues puede quedar graciosa, puede hacer risa, transmitir un poco de alegría, que también va bien. Recuerdo que al entrar en su taller me sentí observado por una multitud de caras divertidas, que buscaban mi complicidad desde la pared, mientras Martín tallaba una bella reproducción de los antiguos aleros del Pallars Sobirá. Eran de fresno, de nogal, de tilo o de cualquier madera un poco noble que se talle bien, que se trabaje bien con las gurdias. Le hacían una serie de figuras, de las que también habría por ejemplo, en lo que antes llevaban los animales de carga, que también los dibujaban, que se llaman rosetas. Entonces solía verlo por las casas, porque era la única manera de conservar mejor la sal, para que no perdiera, pues ni cogiera demasiada humedad. Y en fin, pues era un objeto aparte de ser decorativo, pues que tenía una utilidad. Los aleros de Martín seguían con fidelidad la tradición. Yo lo sabía porque ya los había visto antes en Son, en la casa de Jaume Cortina. Eso debe tener lo menos más de 100 años este. Yo lo he visto siempre en casa. Yo tengo ya 70 y pico de años, fíjese. Cuando estaba todo como si fuese carbón todo. Antes los colgaban allí en la chimenea, allí al llac de fuego, y allí se estaba. Recuerdo que me quedé mirando fijamente a los ojos de aquel rostro, que en silencio parecía llamar mi atención sobre algo puro y esencial. La madera me sonríe, pensé. Y de súbito caí en la cuenta de que el día siguiente era 23 de junio, el más esperado de todo el viaje, el momento de revivir la noche de San Juan en Isil. Antes de llegar a Isil, me detuve en la ermita de San Juan, situada a la entrada del pueblo. Sobre la puerta reconocí el bajorrelieve que representaba a Adán y Eva, castrado quizás por la misma mano puritana que destrozase el de Alós de Isil, y las otras figuras y rosetas de mis recuerdos. Finalmente, tras seguir el protocolo ineludible de presentar mis respetos a los antepasados del pueblo, me dispuse a entrar en Isil, al que se llegaba después de subir por una carretera serpenteante que ascendía de la mano del río Noguera Pallaresa. Por momentos tuve la sensación de que el tiempo se había detenido, suspendido en ese mundo nebuloso, lleno de historias que se esconde en la memoria de los viejos, como aquella del señor Pedro Bringué. Pues mira, yo tenía un hermano que había perdido la vista. Pues dijeron que tenía que hacer un bote a San Juan Batista en que se iba a buscar la falla descalzo por esos montes, pues que le volvería la vista.
Mi hermano fue, cuando fue arriba al monte, lo tuvieron que llevar por la mano. Sí, esto es cierto. Y al bajar, pues allí donde para la orquesta, pues allí ya no lo llevaba nadie. Ya se iba solo, descalzo, por esos montes. Y le volvió la vista, tan claro como nosotros podemos tener. Eso, mi hermano. Sí, sí. Historias que a mis ojos señalaban la complejidad de una fiesta que se vivía a caballo entre la tradición, la religión y la magia, y poco más. Son famosos los estudios de escritores como Julio Caro Baroja sobre las hogueras de San Juan, en los que se apuntan razones sobre su origen, que van desde la curación de enfermedades o la preservación de los maleficios de brujas o de las mordeduras de perros y culebras hasta asegurar las cosechas. Pero en Isil, ¿quién sabe? Porque hasta donde yo sabía, no existían en Isil ni recuerdos ni documentos que dieran una luz sobre su origen, solo los hechos. Cada año, un mes antes de la llegada del solsticio de verano, los hombres de Isil subían a la montaña a preparar las grandes fallas o antorchas de madera de pino. Las podaban, cortaban en cruz uno de los extremos que abrían con estacas y las ponían a secar, apiladas en un saliente de la montaña llamado Faro, desde donde luego se bajarían encendidas la noche de San Juan. Finalmente, le pregunté a Jaume Comas, de la Asociación de Fallaires. Yo creo que la respuesta quizás la tendrían que dar los otros, porque a la gente del pueblo, si les preguntas por qué lo hacen, te dirán que porque lo han hecho siempre. Esta quizás sería la respuesta más adecuada que te daría una persona del pueblo, porque lo han hecho sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos y supongo que todos sus antepasados. Entonces no hay una respuesta, digamos, lógica a eso. Ahora sí que habrá pues gente, estudiosos o antropólogos que habrán estudiado el tema y pueden decirte pues que son ritos muy anteriores al cristianismo, ritos celtas, de fertilidad, de culto al fuego, en fin, todo eso sí. Pero la respuesta, creo que la respuesta que te daría cualquier persona de Isil es porque lo hemos hecho siempre. Porque lo hemos hecho siempre. A la tarde, la plaza de Isil empezó a llenarse de gente. Unos, con sus mochilas y sus varas, se preparaban para subir al faro, en donde esperaban ya secas las fallas. Otros, especialmente los niños, miraban con envidia a los mayores, soñando con el día en que ellos mismos pudiesen acompañarles. Y yo me sentía como aquel protagonista de una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, el caballero Manrique, con la sensación de estar persiguiendo un rayo de luna. En un chiringuito montado para la ocasión preparaban bocadillos. Viéndolos recordé cuando, decidido a hacer una pequeña ruta gastronómica, acabé con aquello de los platos estrella que decía Maite en Esterri. Pues estos son los platos estrella de l'Hostal Vall d'Àneu. Aquí tenemos la carne a la llosa, que es una carne de cordero hecha encima de la pizarra. Luego aquí hay el civet de jabalí, que es estofado de jabalí con salsa de chocolate. Esto es la escudella, que es un cocido típico de las zonas de montaña, que se hace a base de verduras, principalmente la col y la zanahoria y la patata. Y luego también hay los fideos, garbanzos, judías y luego las longanizas, y tanto la blanca como la negra. Aquí está el confitat, que es la costilla de cerdo salpimentada y hervida en aceites, como se conservaba antiguamente el cerdo desde el mes de enero o febrero hasta casi el verano. Esta es la gireña, que es este embutido de aquí. Es un embutido hecho a base de cordero y arroz. Luego lo cogemos, lo enharinamos, lo rebozamos y viene con esta presentación. Y esto es el paté, que es
aquí se le llamaba pa de fetge, que era pan de hígado, traducido al castellano. Es a base de carne de cerdo y hígado de cerdo. Y es uno de los platos más antiguos que hay en esta zona. Hablando de platos antiguos, no hay que olvidarse de cierta influencia francesa, lo que no es de extrañar, no solo por aquello de que la zona fuese ocupada por tropas carolingias a finales del siglo VIII, sino simplemente por la vecindad con el departamento francés de l'Ariège. La cuestión es que, indagando aquí y allá, terminé finalmente en Unarre, en Casa Toña, en donde Carmen Piccolo me enseñó a preparar un plato que aprendió de su madre y su madre de su abuela y todo eso. El conejo relleno. La verdad es que no sé si tiene influencia francesa o qué, porque aquí antiguamente había bastante influencia francesa, pero no te lo puedo asegurar. El caso es que mi familia, mi madre me lo ha enseñado, a mi madre le enseñó a su abuela, y sé que es un plato muy típico de este valle. Y este valle, mi madre era del Valle de Cardós, que se llama, del Valle de Cardós, de Tavescan. Pero bueno, es el valle paralelo aquí, o sea que está muy cerca. Aquí, mira, te estoy enseñando lo que pongo. He puesto el ligadillo con el pan. He puesto un trozo de longaniza, voy a añadir un poquito más o menos un diente de ajo, un poquito de perejil, unas cuantas pasas. Las pasas mejor que sean sin hueso, pero bueno, la sal y la pimienta, no te olvides porque sería demasiado dulce. Bueno, ahora añades el huevo, va un huevo para hacer la masa. Ahora se tiene que mezclar todo. Y ahora se pone el relleno. No hay que ponerle mucho porque tiene que dar un poco de sí la piel. Y así a la hora de cocer es más fácil, para que no se reviente. La grasita esta se le guarda porque le da muy buen gusto. ¿Ves? Y ahora hay que coserlo. Lo voy a coser. Y después, a la hora de cortar, ya no hace falta sacarle el hilo. Entonces, coges una cazuela, le pones un culito de aceite de oliva. No hace falta que le pongas mucho, ¿eh? Entonces le añades un poquito de zanahoria, pimiento rojo, después de cebolla, 3 o 4 trozos, y cuando esté más o menos frito, que ves un color así tostadito del conejo, le tiras un poco de coñac y seguidamente le pones un poco de tomate. Y tienes que calcular que en total unos 35 o 40 tienes el conejo ya hecho. Por lo que yo recuerdo, aquel conejo relleno, fuera francés o del país, estaba delicioso. Aunque no tanto como la charla con Carmen Piccolo en una larga sobremesa que se extendió hasta la tarde. Ya en el faro, los fallaires buscaban leña para hacer el fuego de la noche y se entretenían ensayando los viejos bailes de la fiesta. ¿Qué pican? ¿Cada dos? No sé, tira. Es probable que en la antigüedad este ensayo no fuese necesario, pero ahora quedaban pocos fallaires como Jordi y Rosell, pocos hijos de Isil. Ha habido momentos que ha estado a punto de perderse la fiesta. O sea, es un trabajo que hacemos los chicos de aquí del pueblo, pero quedamos poca gente. Hacemos las fallas, pero claro, el problema era para bajarlas. Entonces han ido introduciendo a esta gente. Pirineo se ha ido despoblando, los pueblos se han hecho pequeños y para conservar esta tradición, con la gente del pueblo, ya digo, hubiese llegado un momento que se hubiese perdido porque no había suficiente gente para hacer la fiesta. A la caída de la tarde, José María, el alcalde, enciende la falla de la plaza del pueblo para que sea vista desde la montaña. Es la señal. Para mí es uno de los momentos mágicos de la noche. El momento en que se cogen todas las fallas y se echan a la hoguera para encenderlas tiene algo especial, es una emoción especial. Y el momento de recogerlas, cuando te la pones al hombro, pues también es un sentimiento muy especial que no se puede describir si no es casi participando en la fiesta, ¿no? En el faro, la hoguera se aviva con los troncos secos y pelados de las fallas que empiezan a arder.
Es un momento de gran agitación, que se acrecienta cuando los fallaires, con las pesadas antorchas al hombro, ardiendo a sus espaldas, inician la marcha, montaña abajo, guiados a través de la noche por el Fadrí Mayor. Marina, pasa tú que... Mientras, en la plaza, la excitación va en aumento, especialmente cuando empiezan a distinguirse las primeras antorchas, que en la profunda oscuridad de la montaña forman una especie de serpiente de fuego, que lentamente se aproxima arrastrándose hacia el pueblo, entre gritos, patinazos, saltos y voces que se confunden con el crepitar de las llamas. Un momento mágico, en el que me sentía como caminando bajo el techo de una oscura caverna, formada por el cielo inmenso. Lentamente, el sonido de la música, de las palmas y de los gritos de los vecinos que esperan junto a la orquesta va creciendo. Se trata del último tramo de la agotadora bajada, en el que los fallaires se unirán al grupo de niños que ha hecho también su pequeña hoguera en la ladera de la montaña. Juntos recibirán el regalo de dulce de coca y de vino de la mano de las muchachas del pueblo. Un acto que no hace muchos años estaba conducido por una joven pareja casadera del pueblo, el Fadrí Mayor, que encabezaba la marcha de los hombres, y la Fadrina Mayor, que los recibía. Algo ya perdido en la actualidad, pero que apuntaba hacia el origen ancestral de este rito, que unía al culto al fuego la fertilidad. Ya en el pueblo, los habitantes forman un corredor por el que pasan los fallaires que, excitados tras el esfuerzo de la bajada, son recibidos como héroes. Es entonces cuando se produce el obligado paso por la ermita de San Juan, en donde los fallaires, uno a uno, van haciendo 3 cruces en la puerta con sus antorchas en honor a los antepasados. Finalmente, las antorchas se apilan alrededor de la gran falla de la plaza que, esa noche, será el centro del universo para todos los asistentes. Y el fuego, un año más, será el eje de la tierra, alrededor del cual girarán los bailes y las risas, y las miradas atónitas y encantadas de los niños de todas las edades, en la mágica noche de San Juan. Y allí seguía yo, hablando con el agua. Dicen que junto a las aguas heladas y puras de los lagos y los ríos de los Pirineos habitan unos seres fantásticos, unas hadas llamadas donas d'aigua, o mujeres de agua, que se aparecen a los hombres al amanecer de la noche de San Juan. ¿Será verdad?